Qué difícil se hace para muchas personas desde región llegar a Santiago y partir todos sus sueños. Se dice siempre esto de llegar con la mochila llena de sueños. Bueno, muchas veces ese trabajo permanente hace que de a poquito se vaya construyendo un camino. Y es la historia que revisamos en este capítulo, porque aquí comienza ¿Quién sería? Y ya estamos, ¿quién sería? Hoy día vamos a conversar y además quiero adelantarles que van a haber varias sorpresas en nuestra invitada al día de hoy. Pero, Ia, ¿usted nos cuenta quién sería nuestra invitada al día de hoy? Hoy les voy a hablar de una periodista chilena que ha construido su carrera principalmente en el periodismo televisivo, destacando por su trabajo en terreno y la conducción de noticias. Inició su carrera profesional en la región del Biobío, donde trabajó en el área de las comunicaciones antes de dar el salto a la televisión. En 2014 llegó a Canal 13, comenzando como corresponsal desde Concepción para el Noticiero Central. Con el tiempo se convirtió en reportera y subeditora de T13 Concepción, consolidando una trayectoria de más de 6 años en la señal. En 2020 se incorporó a TVN, donde pasó de realizar reportajes en terreno a conducir distintos espacios informativos. Hoy es uno de los rostros del departamento de prensa y conduce la edición central de 24 horas los días viernes junto a Iván Núñez, además de participar en la cobertura de los principales acontecimientos nacionales. Su trabajo también ha sido reconocido por investigaciones periodísticas y reportajes de impacto social. Rafa, ¿sabes quién sería? Oye, Rafa, ¿quién es? ¿quién ¿Quién sería? A sería? propósito, además, Bien. ha hecho muchas cosas, pero muy joven. Y además, Wow. hoy día nos va a sorprender con parte de sus historias. Con nosotros, Josefa Bustos. Aplausos para ella. José, qué gusto tenerte por acá. Ay, gracias a Bienvenida. ustedes, qué honor. Gracias, Rafa, por la invitación. Oye, partiste en regiones. ¿De dónde eres? ¿Dónde naciste? Yo nací en La Serena. La Nací en La Serena, Serena. vivimos allá, vivimos en San Fernando, en Viña, en El Quisco, ¿Cómo en todas en partes? un montón de lados. ¿En serio? Sí, en muchas partes. En Conce, mis papás viven en Los Ángeles ahora, Ya. después, y ahora en Santiago. Ya, o sea, de La Sí, Serena partiste, te fuiste para aquí, para allá. O sea, sí. estudiaste en Concepción por pasar de la vida. Sí, sí, por el trabajo de mi papá lo fueron trasladando Ya. y llegué más o menos como en sexto básico a Concepción y ahí ya, bueno, seguí gran parte de mi educación y ya estudié periodismo también en Concepción. Ya. ¿Y estudiaste periodismo porque fue algo de repente? ¿Lo venías Mira, fue un pensando? poco de repente, ¿eh? Yo quise ser actriz ¿En toda la vida, serio? sí, 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 yo ¿Pero quise. en qué se reflejaba eh, eso? yo, ¿Trabajabas en obra de no, teatro? yo ¿Jugabas al teatro? muy histriónica toda mi vida amé comunicar en todas las formas. Ya, mira. Sí, muchos talleres de teatro, amaba el teatro, lo sigo amando mucho. Pero claro, llegué a cuarto medio y me di cuenta que en realidad no quería estudiarlo, quería ejercerlo. Ya. No me veía estudiando la historia del teatro y no, entonces dije como, ¿qué hago entonces? Porque es cuarto medio y tengo que tomar una decisión rápido y la verdad fue como, bueno, ya, me gusta comunicar en todas sus formas, creo que periodismo podría ser y periodismo. Eres- y Y como actriz, ¿te recuerdas algún papel que hicieras? Porque me hablabas que eras histriónica. sí, sí. ¿En cuál se puede haber Todo, visto todo no es eso? que todo, es que, bueno, de infancia, estamos Sí, hablando en sí, el sí. No colegio. al colegio, No, algo, pero algo yo, o como sea, más por ejemplo, infantil. en una obra de teatro, yo llegué a ser tres personajes, o sea, me encantaba ¿En la tanto misma en hora? la misma obra. Ya, a ver, ¿cómo O fue sea, eso? como, ay, no me acuerdo, como el papalote no sé cuánto, que era la historia de un volantín que tenía como el deseo de llegar a la luna, Ya. y yo fui, bueno, y se encontraba en el camino con la nube, con el no sé qué, con distintos animalitos, insectos y no sé qué, y yo fui nube, fui la luna, fui todo, ¿Ya? como distintos personajes de la obra porque amaba, digamos, como em, actuar. Pero en distintas obras como infantiles, estamos hablando de Ya. cuando era chica, y ya más grande en el colegio, de la enseñanza media,
de todo tipo como de sketch y cosas, hasta Arturo Prat fui en algún minuto, Juana de ¿Cómo Arco, fuiste Arturo Prat? ¿En sí, serio? ¿Te sí, rapaste al cero? sí. No, no, ¿No? no, 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 no. No, Juana de Arco fue un monólogo muy No, en el bonito. caso de Arturo Prat te Ah, decía yo. en el caso de Arturo Prat, no, no me rapé, pero sí me pinté barba con un corcho y salté al abordaje, ¿Y te muchacho. Me gustaba? ¿Y era histriónica? amaba, ¿Y en tu sí, casa sí. siempre identificaron este histrionismo o Sí, no? toda Ya, la vida, sí, mira. de disfraces y jugar entre primos, mis tías, mi mamá, mi abuela, siempre como tratando Qué de bueno. incentivar eso, sí. Ya. O sea, Muy siempre artista hubo, desde chica, hubo una posibilidad como de desarrollarte en ese ámbito. sí, Ya. sí. Oye, ¿en qué momento llegas a trabajar o la práctica? Porque se nombraba ahí en la historia que destacaba IA, que fuiste corresponsal primero del 13 Sí, y luego hasta subeditora. claro. ¿Cómo es todo esto? Bueno, la historia es bien, como bien lineal en realidad. Estuve en la universidad, estudié ¿Mm? ¿Muy periodismo. Matea? Sí, sí, bien matea. Ya. Bien matea, bien matea. Oye, siempre vienen todas, son muy mateas, ¿ah? Sí, Yo pero estoy yo no fui tan matea sorprendido. en el colegio. Ya, el En colegio el, no, pero la universidad sí. no, en el colegio tenía mala conducta, hacía harto de la cimarra, no, no me iba muy bien porque yo como que lo mío era lo humanista, Ya. me costaba todo lo Espérate, demás, ¿la cimarra significa que te querías quedar afuera o derechamente salías del colegio? me iba del ¿Y colegio, aquí? perdón a todos mis profesores, inspectores, ¿Ya? pero de verdad, pero sabes que yo no me iba volví a la casa. ¿Ya? Volví a la casa, de repente volví a la casa a estudiar o volví a la casa como... no quería estar en el colegio, era como muy Mira, inquieta, ¿ya? muy inquieta. Sí, tuve problemas de conducta y cosas, pero en realidad siempre tuve buen desempeño en el área Ya. humanista, en el área O artística. sea, te costaba estar Sí, sentada sí, en mucho, un... mucho. Ya, Y callada, y y sin callada. opinar, y sí. Tú eras de las que debatía y Siempre, planteaba las sí, cosas. sí, y una lideresa nata ¿En y serio? defensora de los débiles y de las injusticias, siempre, Sí, desde el sí, colegio. desde el colegio, sí. ¿Y nunca Gladys pensaste en Marín me estudiar? decían, Te decían Gladys sí, Marín. Gladys Marín, Mira, claro, por la sí, época, sí, Gladys ya, Marín. y eso era Tenía un porque inspector que me decía Gladys te Marín, decía Gladys Marín. sí. ¿Y quién salías a protestar y decía, oye, No, no me no, no, parece? no, Me no, refiero al ámbito escolar, ¿ah? No, no, sí. no que salías fuera Yo a la tuve, calle. yo tuve el privilegio de estudiar en un colegio privado, por lo que las marchas en ese sentido no nos tocaban mucho, pero sí tengo muchas amigas. Mi mejor amiga ¿Mm? estudió en un colegio particular subvencionado, fue dirigente estudiantil, por lo que el movimiento de los pingüinos sí lo viví muy de cerca gracias a ella. Ya. Sí conocí muy de cerca el movimiento estudiantil también. em, y por supuesto que empaticé mucho con la causa, teníamos 16 años, Mm. pero claro, no me tocaba más que empatizar y apoyar. No salía a marchar No, en no, no, aquella claro. época ni nada, pero, Pero había pero sí, o sintonía con sea, ellos. sí, y naturalmente. Y sí, también todo lo que se encontrara injusto en alguna medida o algo en el colegio, sí, lo hice saber. Mira. Y Sí, te ganaste el apodo de Gladys Marín en la época. Mira. sí, Qué llamativo. A propósito, peleadora, entonces, peleadora, pero peleadora. por lo que tú defines como causa justa. Sí, sí. Hoy día soy bastante más medida y más mesurada, pero ¿Sí? sí, en el colegio era peleadora. ¿Y te recuerdas alguna pelea? Un montón, pero ya maduré, Ya. maduré, maduré. ¿O cambiaste la forma de Sí, plantear la sí, injusticia? sí, naturalmente, sí, sí. Ya. Bueno, y estudié periodismo en la Universidad del Desarrollo en Concepción, ¿Ya? que siempre hago la salvedad que estudiar periodismo en Concepción es difícil. ¿Por qué? Sí, porque es una ciudad compleja en términos de clima, en términos de Ah, accesos, en términos de acceder a cosas, ¿no? Como de, no sé, las cosas pasan lejos, mm, de pronto, no sé, si algo ocurre en Cañete, Cañete queda lejos, sí. entonces quedaba mucho más lejos, las carreteras no eran tan pro como son hoy día. eh, O sea, viviste lo que es ser estudiante de periodismo en región, sí, sí, que en una región tan grande y además de tanto contenido como es Concepción, como en sí, la región del muy Biobío, policial, muy policial, policial, sí. ya, y también político.
Y muy político también. O sea, como que pasa de todo entonces. Sí, pasa de Y todo. además con un Siempre, clima especial, o sea, todo sí, junto pasa. sí, muy complejo. Pero también muy, muy rico. Tiene Sí, muchas claro. cosas positivas estudiar en región y trabajar en región naturalmente. O sea, yo creo que la mejor escuela que pude haber tenido en mis inicios es haber pasado por región y haber conocido lo que es tener que sacar adelante la pega con poco recurso, Mm, tener que estar a la altura del estándar que pide Santiago muchas veces en términos de imagen, en términos de contenido, en términos... Eso ya cuando empecé a trabajar. mm. Estar a la altura con todo lo poco que se tiene en región. Y además como somos pocos, hacemos mucho, hay que estar en todas partes. Mm. eh, sí, Y de Santiago muchas veces se pide simplemente y sí, no hay una claro. claridad de las distancias, de lo Sí, claro. complejo, Como, de lo difícil. sí. Anda a la provincia de Arauco, Claro, es como así puedes ir como, por favor a Lota y después te das una vuelta Ah, por Antuco y después te das una... Pero miren un mapa, no tiene nada que ver una cosa claro, con otra. y Pero claro, cambia. bueno, pero ahí me salté. Empecé a trabajar primero en Canal 3, hice la práctica, empecé en el fin de semana. Claro, un El típico, clásico de... el clásico del periodista que parte el fin de semana, entraba los viernes, salía, terminaba mi turno los sábados, los domingos. Eh, complejo trabajar el fin de semana. ¿Sí? Siempre, sí, pues siempre es complejo trabajar el fin de semana, pero alcancé a estar como un año. Ya, Después ya pasé una a la semana. semana. Ya. Sí. Y después ya vinieron los desafíos más grandes, como de eso que me preguntabas de la De subedición. subedición periodística y Sí, todo. En fin, sí. ahí Tele 13 en regiones. Queremos saber en los próximos momentos cómo llega TVN. ¿Cómo es que hay una columna de Larry Moe que destaca Mm. mucho tu trabajo? Josefa Augusto está con nosotros. Vamos a saludar a los auspiciadores y seguimos conversando en ¿Quién sería? Defensadeudores.cl es una solución para los que necesitan ordenar su situación financiera y volver a tomar el control. Te acompañan desde renegociar tus deudas y defenderte de cobranzas hasta evaluar un proceso de quiebra. Revisa tu caso sin costo en defensadeudores.cl. Con una trayectoria de 140 años, Viña Undurraga es una de las viñas más antiguas de Chile y pionera en la industria vitivinícola del país. Su historia está ligada a la innovación constante y a estar siempre un paso por delante de la industria. Y por eso el proyecto enológico más premiado de Chile se llama TH, que significa Terroir Hunter o cazador de terroir. TH, ahí está, que siempre está presente en una buena conversación. Vive una escapada de descanso en Olmué Natura Lodge y Spa. Piscinas temperadas, un spa completo y la posibilidad de contactarte con la naturaleza. Visita olmuenatura.cl. ¿Quién sería? Está siendo transmitido por BioBio TV, porque ahora la radio se escucha y también se ve. Estamos en ¿Quién sería? Josefa Augusto, nuestra invitada, que nos cuenta lo difícil que es ser periodista en región. Lo hemos ido entendiendo además en la región del Biobío. Una de las emisiones se hace en BioBio TV, por lo tanto, la gente que escucha la Sí. radio, que ve BioBio TV, tiene esa cercanía y entiende un poco lo que significa hacer periodismo en región. Y no solo periodismo, sino que en general todas las diferentes carreras. Como que Sí. hay una cosa natural de venir a Santiago, es como se Yo, ve de inmediato como la posibilidad de crecer quizá. sí, puede ser que para muchos sea así. Yo nunca lo busqué. Ya. Nunca busqué venir a Santiago, la verdad nunca lo pensé. Vino un poco la oportunidad sin buscarla. Tampoco lo vi en el minuto como una oportunidad. De hecho, cuando me llamaron, yo inmediatamente dije, no, no, muchas gracias. Pero te estás trabajando en el 13 y Sí, te dicen, estaba ven a trabajando, Santiago. sí. Y tú dijiste, no. Claro, lo que pasa es que cuando yo estaba en el 13 en Concepción, ¿Mm? yo tenía 25, 26 años y empecé a hacer los reemplazos del editor y ahí está el rol como de De subeditora, subeditora. por Ya. decirlo de alguna manera, que en el fondo era pautear a mis compañeros y conducir las noticias en Tele 13 Concepción en la noche. Ese era En mi ese rol. tiempo había un noticiario en el 13 Sí, local, similar a lo que hay hoy día en TVN. Digamos. Un exacto. descuelgue En local un con descuelgue noticias locales. local, exacto, Perfecto. un T13 Concepción. Cosa que hoy no existe. Por eso No, no lo existe, canto. claro. Estaba ese descuelgue. Entonces, yo tenía ese rol, pauteaba a mis compañeros en la mañana, les decía, tienen que hacer esto, esto, esto. Yo mantenía el vínculo con Santiago, les informaba de lo que teníamos, etcétera. Tenía 25, 26 años, no tenía más que eso. Muy joven. Eh, y esto era
una vez una vez al mes cuando Pablo Becerra, mi sensei, Ya, editor también. mi primer editor, claro, tenía día libre, Ya. siempre con su apoyo y todo. Pero llegó el verano del 2017 cuando él se fue de vacaciones definitivamente, que coincidió con ese verano de incendios brutales. Recordarán el caso del incendio de Santa Olga, Uy, que sí. Se quemó desapareció, todo. Se quemó todo. completo, y que luego se fue extendiendo, en el fondo como avanzando hacia el sur, y de la sexta pasó a la séptima región, y de la región de la séptima llegó al Biobío. ¿Mm? Y cuando llegó al Biobío, Pablo me dice, Josefa, yo me voy mañana de vacaciones y vas a quedar tú, A cargo de todo. a cargo. Y el día justamente que Pablo se fue, yo me acuerdo cuando me pasa como el mando y me dice como, Sergio, Pablo se va a Estambul. O sea, además no tenía posibilidad de llamarlo por teléfono, Claro. preguntarle alguna cosa, tengo dudas, no sé qué, es como tú quedas a cargo completamente. Y me acuerdo que me dice como, José, yo me voy a Estambul, no voy a estar disponible, no voy a tener señal, bla, bla, bla. Quedas a cargo. Y yo me acuerdo que veía todo Concepción lleno de fuego, 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 No. fuego. Y ahí fueron 3 semanas de estar a cargo. Me da la impresión que a partir de ese buen desempeño, meses más tarde, de Santiago me llaman para ofrecerme, en el fondo, venir a Canal 13 acá en Santiago para seguir siendo periodista acá. ¿Con 25 años todavía Tenía o ya 26? 26, 26. claro, 26. Y te llaman y te dice, Josefa, ¿sabes qué? Josefa, Queremos que vengas para sí, acá. hiciste una muy ¿Y tú? buena pega en el verano, claro. Y yo tenía la intención de hacer clases en la Concepción. universidad. Claro. Y hasta donde yo entendía eso ya estaba más o menos ok. Entonces le dije, pucha, no, la verdad es que no. Muchas gracias, pero no, porque yo probablemente voy a empezar a hacer clases o algo similar en la ¿Y a universidad, quién le creo, dijiste que no? ¿A qué editor? ¿A qué jefe? ¿A al qué? flaco Stephen. Al flaco Stephen. Sí, A Cristian Stephen, a que Christian con Stephen. los años se transformaría luego en editor en TVN. Sí, sí, y que Y ahí le ha sido dijiste mi que no. jefe como 3 veces. Sí, justamente, entonces le digo, no, no, muchas gracias, Claro. Cristian, no, como te pasaste, no, pero yo, mira, justo tengo otros planes. Y le corté, Gracias. claro, ¿Y qué pasó? y me llama Pablo Becerra a la oficina, me dice, me acaba de llamar el flaco para decirme que le dijiste que no. Como, ¿no? O sea, lo que pasa es que yo creo que no, no, porque... Tengo que hacer clase. No, me dice, estáis loca, ándate, ándate. Ándate a hacer el magíster que nunca te vaya a poder pagar, ándate a crecer, ándate a estar en la primera A, ándate a Santiago, ándate. Y yo así como, pero ándate, o te echo. Así como, bueno, Una forma es una muy forma bonita de muy, invitar a claro, crecer a alguien, ¿eh? para mí, Ándate o te echo, así. claro, pero en el fondo fue Evidentemente en un tono más en un bien tono lúdico. claro, pero de amistad y de empujarme a tomar una buena decisión, que le agradezco, por Y te supuesto. fuiste. Y sí, y dije, sí, me voy. Como que lo pensé, no te miento, fueron 3 minutos. Dijo, llámalo y dile que ya, listo. No hablé con nadie más, no ¿Mm? hablé con mi familia, no hablé con nadie, no, nada. Y le dije, ya, ya, flaco, me voy. Ya, listo, y ahí conversamos las lucas y no sé qué. Y me vine Viniste a ser millonaria. A durísimo. propósito de los... ¿Ah? No, pero Lucas de los periodistas. espantoso, Espantoso. ¿Qué espantoso. hago con tanta plata? Dijiste No, ahora. Llegué al... qué mal lo pasé cuando llegué. Bueno, Qué mal. la realidad de la gente de regiones. ¿Ah? Hay que Uf, decirlo, apostar qué por caro lo es que venga todo. después. No, ¿Caro en Santiago? no, ¿No? no. No tanto. No, Oye, ¿qué es año que estamos hablando más o menos? 2017. 2017, Sí, pasa todo esto el incendio, te vienes a Santiago, estás en el sí, 13. sí. ¿Y quién te llamó a TVN? ¿Cómo fue? ¿Te Eh, saliste? ¿Terminó una época? ¿Cómo se produjo todo eso? bueno, estuve en el 13, se la pega en el 13, bien, pasó el tiempo, creo que estuve como 3 años y medio en el Ah, 13. harto. Sí. eh, y bueno, pasó el tiempo, flaco, Christian Stephens fue a TVN, Alfredo Ramírez también se fue a TVN. eh, Y quedaste tú en el y 13. yo quedé en el 13 y claro, pasó el tiempo y me volvieron a llamar como
queremos que eso que haces en el 13 lo vengas a hacer acá a TVN. Esa forma de contar historias, ven a hacerlo acá. Y bueno. Y ahora cuento historias en TVN. Y ese fue como el gran upgrade, yo creo, como de mi carrera en ese minuto. Claro. Porque claro, inicialmente era como, lo hiciste muy bien en términos como de cobertura y no sé qué, y ahora fue como, queremos que esa forma de contar las Claro. cosas, Ya teníamos periodísticamente, una ya había forma una forma, un estilo, queremos eso mismo, acá. lo queremos para TVN. Ya. Y Y ahí feliz. ya no cortaste el teléfono, dijiste, vamos. Dije, sí, me voy, feliz. Qué buena. Oye, ahí pasar tu tiempo y en un ratito más vamos a conversar de quizá el momento más simbólico donde además de contar las historias que ya está al sello, empiezas a hacer lectura de noticias. Yo creo que eso es importante. Hoy día tienes esa mezcla que tiene que ver con el terreno y luego estar leyendo. Sí. Y lo que hemos visto es como esta conductora emergente, si podemos poner un concepto bien general de noticias, que los viernes se viste de gala en el estelar, en las Mm, noticias centrales de 24 horas, y en la semana está con los pies en el barro, sí, conociendo historias en la calle. Y me esta encanta. dualidad te llevó a una columna también de Larry Moe, que me parece un crítico bien Sí, interesante muy de la última linda. noticia, que dice, y aquí la tengo, quiero comentar el título, solamente dice, es el momento de Josefa Bustos. Sí, Y qué te bonito. destaca. ¿Qué te pareció ese momento? ¿Cuánto tiempo Ay, lleva TV además? uy, no me acuerdo. No me acuerdo cuánto llevaba, pero ahí sale a ver, ¿de qué fecha es? Que no me acuerdo. Probablemente, a ver la fecha, mira acá la tengo. No, no la tengo. No, No la tengo. Tengo toda la columna, pero no tengo la pero fecha. mira, yo tengo la impresión que tiene que haber sido más o menos cuando empecé a conducir. Si ¿Ya? fue cuando empecé a conducir en el Central, eso fue hace 2 años. En Ya. mayo cumplí 2 años conduciendo el Central con Iván, los 2 años viernes. ya. Sí, Uy, qué rápido. sí, cómo pasó el tiempo. Sí, o sea, Sí, 2024, para todo claro. esa, Sí, exacto. esa experiencia. Em, y no, cuando me avisaron que había salido esa columna y que además fue súper larga Sí, sí, sí. y una linda foto y todo, no, mucho amor, le agradecí montones, como el reconocimiento, que se reconozca la pega. A mí no me gusta ser como la protagonista del tema, ¿Mm? pero sí creo que es valioso cuando reconocen el trabajo, el esfuerzo, el- el- la ¿Mm? perseverancia, porque sí, ha habido un trabajo, de mi parte ha habido un trabajo largo, grande, por hacer la pega como la hago, ¿Mm? no es azar, digamos. Coberturas inolvidables que tengas y que recuerdes en este momento, por ejemplo. Hablabas de los incendios ahí en la región del Biobío, Sí. pero también te ha tocado cubrir muchas tragedias, muchas historias que tienen que ver con el haber perdido todo, que tienen que ver con tratar de buscar justicia. Sí. ¿Te recuerdas alguna en especial? Sí, bueno, siempre todas las historias a mí en general me marcan mucho, y incluso como que cambian un poco la manera en que yo veo el mundo y me desenvuelvo en él incluso. Ah, ya. Sí, sí, tomo decisiones muchas veces a partir de las historias que conozco, me involucro mucho, aunque pueda haber quienes planteen que el periodista tiene que mantener cierta distancia, cada uno verá. Ya. Cada uno Pero verá. tú te involucras, conoces, llamas después, cómo está esa gente. Por supuesto, somos Mira. personas, somos personas, somos individuos. A ver, una cobertura, en el fondo, uno entiende por cobertura de pronto el estar en terreno, con los pies en el barro, he estado muchas veces con los pies en el barro, con el fuego encima, con la lluvia encima, muchas veces y de esas todas me marcaron, pero yo creo que una de las tragedias más grandes fue la muerte de Franco Vargas, y conocer a su mamá, a Romy Vargas. Yo mantengo contacto hasta hoy con ella y con muchas de las mamás de los conscriptos de Putre, naturalmente. En el norte. Sí, 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 sí. También el caso de Monty Sandoval, una niña tremendamente vulnerada, a la que le falló el Estado en todas las formas posibles que le podría haber fallado, y que terminó cayendo del quinto piso de un hospital en Chillán, después de múltiples abusos de parte de su familia. O sea, a mí todas las historias me marcan. Me acuerdo te contaba antes de partir el programa, yo tengo muy buena memoria, me acuerdo de los nombres de
los primeros casos que yo cubrí, ¿Mm? cuando cubría policial en Concepción, me acuerdo de, no te voy a decir la hora y fecha, pero No, sí pero el nombre y apellido de la mujer que murió cuando iba camino al trabajo y iba cruzando la calle y una micro la atropelló y pasó tal cosa. Me acuerdo de muchas cosas y me acuerdo de las historias de las personas. Y por lo mismo, em, hoy día como esas historias todas me marcan y todas de alguna forma son como impulso para seguir buscando o más historias o más respuestas. mm, a buscar justicia muchas veces, a partir de exponer Sí, esta historia. sí, sí. Bueno, creo que la justicia, eh, no sé si es mi rol buscar justicia, ¿Ya? pero sí es mi rol. A ver, el periodismo yo no creo que venga como a reemplazar a la justicia o a la política, pero sí puede hacer rendir cuentas a la justicia y hacer rendir cuentas a la política. Sí, sí, sí podemos hacer Mm. eso. Entonces, de pronto, en estas historias que yo he conocido, me he dado cuenta que lo importante que es escuchar y lo importante que es obtener respuestas. Y Entiendo. yo sí puedo ir a hacer las preguntas. Pero eres comunicadora social. Exacto, Y yo eso es sí, lo que un ese es el punto. poco Yo envuelve. puedo ir a hacer las preguntas Mm. que la mamá de Romy tal vez no. No puede ser. Claro. Yo sí tengo la instancia, a mí hasta cierto punto se me permite la insistencia, porque, no sé, yo voy a ir a hacer esas preguntas porque ¿por qué no? Mm. A mí me duele mucho cuando el silencio impera en estas historias que me toca cubrir. Buena justicia. Sí. Josefa, vamos a ir a la pausa. A la vuelta, yo te voy a invitar a escuchar lo que ella nos va a preguntar, porque Oh. ella pregunta cosas muchas veces inesperadas. Josefa Augusto está con nosotros en este capítulo de ¿Quién sería? Volvemos. Defensadeudores.cl es una solución para los que necesitan ordenar su situación financiera y volver a tomar el control. Te acompañan desde renegociar tus deudas y defenderte de cobranzas hasta evaluar un proceso de quiebra. Revisa tu caso sin costo en defensadeudores.cl. Con una trayectoria de 140 años, Viña Undurraga es una de las viñas más antiguas de Chile y pionera en la industria vitivinícola del país. Su historia está ligada a la innovación constante y a estar siempre un paso por delante de la industria. Y por eso el proyecto enológico más premiado de Chile se llama TH, que significa Terroir Hunter o cazador de terroir. TH, ahí está, que siempre está presente en una buena conversación. Vive una escapada de descanso en Olmué Natura Lodge y Spa. Piscinas temperadas, un spa completo y la posibilidad de contactarte con la naturaleza. Visita olmuenatura.cl. Página 7 está con nosotros, donde está la mejor información, entretención y además temas que te importan. Visita página7.cl. Ya, lo prometido deuda. Josefa Bustos, queremos también destacar, hemos ido conversando de tu historia, es ser de región, también identifica mucha gente que ve este programa en las diferentes plataformas, pero cuando hay preguntas o cuando hay inquietudes y aparece y te las hace. Así que esto es Qué miedo. directamente para ti. Atención, y a pregúntele lo que quiera Josefa Augusto porque va a contestarlo todo. Atención. Josefa, ¿cuál ha sido tu momento más trágame tierra? ¿En la vida o en la pega? Como usted quiera. Cuando Eh, quisiste desaparecer, ¿por qué estoy acá? ¿Qué hago acá? ¿Ah? ¿Por qué justo estaba alguien grabándome? es que en general como que yo no le tengo mucho miedo al ridículo, así que no me complico mucho con eso. Ya. Pero sí creo que un momento que la gente puede como vincular al Trágame Tierra es como esa vez que yo me equivoqué leyendo un lead, que es como la presentación de una nota, ¿Ya? y que leí mal la sigla de un personaje de Star Wars. Em, Ay, de veras, no, verdad, eso. claro, como no sé. Ya, lo que pasa, Ya, pero cuéntalo. sí, lo Cuéntalo. que pasa es que, a ver, para ser súper honesta, no fue Trágame Tierra porque soy tan ignorante en el tema de Star Wars y lamento a los fanáticos que yo no capté ni el error ni nada. Además, antes de eso, antes de entrar a estudio, yo había tenido un problema personal. Ah. Entonces, o sea, en el fondo no es que me equivoqué por el problema personal, No. pero igual mi cabeza estaba como un poco en otra. Entonces, llegué a leer
y leo esta presentación de la nota que estaba escrita de una manera muy confusa. O sea, además estaba como escrito confusamente y termina en esta sigla que yo dije, ya, cepo. Y Cepo. cepo, Ya. claro, porque leí Estaba escrito. C3PO. Ah. Ya, Y tú no listo. eres fanática de Star No, Wars. para nada. O sea, ni siquiera fanática, cero conocedora, o Cero. sea, nada. No eres la Nada. única, te lo digo. Pero inmediato. nada. Bueno, entonces, ya nada, salió en un Instagram, así como, hoy el error de la periodista y no sé qué, y yo dije como, ya, filo. Como, de verdad no me importa mucho, como te digo, no le tengo mucho miedo ni al ridículo, ni al error, ¿cachai? No tengo drama con eso. Sin embargo, como que me reí mucho al principio, así como, ya, sí, me equivoqué, jaja, sí, me equivoqué. Pero ya como el segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, y ya tenía así, pero una locura, una infinidad de mensajes, WhatsApp, o sea, me escribió hasta mi primer pololo para reírse. No. No, qué atroz, terrible. pobre, O pobre. sea, lo dejaste y además te escribe después. Claro. Nada que ver. Y ahí me acordé por qué lo dejé, pues, porque... No, pero no, de hecho, algo así le dije Pero como, ¿cómo uy, qué en serio lástima te escribió seguir para viendo eso? que eres igual, como, claro. No, pero además, o sea, me escribió gente adulta, así como gente mayor, que yo conozco, Mm. colegas, entonces como, como burlescamente, y al final fue como, me acuerdo que a un periodista incluso mayor le dije como, hey, ojo, basta, esto le puede pasar algún día a uno de tus hijos, como esto es burlesco, Mm. esto es dañino, esto Mm. tiene un límite. Pero claro, al principio fue como jajaja, pero es como, después lo va a hacer súper mal. Porque fue mucho y fue después cada vez más violento y cada vez como, pero como es tonta y no sé qué, como, Ah, eso no me, pero ahí pasó la claro, barrera. pero en el fondo fue como un agravio, Mm. un daño, pero y una locura, o sea, finalmente como ya la gente pierde el límite. Entonces, nada, de Trágame Tierra para mí no fue nada, porque te Mm. juro que ni siquiera noté el error. Pero claro, para el mundo tiene que haber sido en ese minuto como, pero ¿cómo tan ignorante y no sé No, qué? y las redes sociales probablemente intensifican todo esto. En ese y fue el único momento, porque en general tengo afortunadamente, creo que soy de las personas que puede decir que tiene una muy buena relación con las redes. Mm. Nunca he recibido un hate, siempre la gente es muy respetuosa, muy cariñosa, me escriben mensajes preciosos, como destacando cosas muy bonitas de mi trabajo, Mm. de mi estilo, de cómo me veo, de cosas como Claro. de cosas Pura así, buena onda. pura buena onda. Entonces, como esa vez fue la única vez, fue como, Claro. sí. No, y para completar la idea, era Citripio. Yo tampoco soy muy de Sí, Star sí, Wars. tripio. Algo Como, así, claro, y lo habían escrito como cepo. Y eso es un claro. buen punto porque tiene que ver con que esto es un trabajo en equipo y de repente se asumen cosas. Mm. Te quiero comentar algo. Cuando yo llegué al Buenos Días a Todos, el equipo tenía un fanatismo por Star Wars que yo jugaba un poco desde haciéndome el que no cachaba nada. Y oye, anda con el... Y hasta el día de hoy no me acuerdo. Iba a ir a una feria y había monitos de Star Wars y yo no los ubicaba y lo exageraba diciendo, oye, ¿quién es este? Y era, denme algún nombre de Star Wars súper conocido. Arturito. Arturito, ponte que era Arturito. Arturito. Y oye, yo Es el decía, único que pensaba. estaba Gonzalo Ramírez, claro. Ya. Por ejemplo, decía, Gonzalo, ¿y quién es este? Entonces, ay, ¿cómo no voy a saber? Ah, va, ¿y cómo se llama? Entonces, que al Claro. final Arturito era como Arturito, ¿no? Claro, Así como, R2D2 ahí. claro, entonces, y claro, uno lo Ahora me lo exacerba. sé todo, ¿cachai? No, está como Lucho Jara. Como Lucho Jara después de Robbie Williams, ahora Aprendió inglés. Sí, No. qué heavy. No, es que me lo No, por sabía. supuesto. Ese me lo Pero sabía. es que hay fanáticos de Star Wars y de verdad, y saludando a esos fanáticos, de repente se dan al chancho y no todo el mundo tiene No, por qué saber. no, sí, ya, Es como le pero pasa a un Harry es que además, Potter y bueno, sí, otros. además fue triste porque esa presentación la había escrito un fanático, Mm, entonces ahí, bueno, hubo, bueno, ya cosas está. que pasan. Bueno, pero quedó ahí la Sí, anécdota. no, Y incluso, y me sí, parece muy valorable que tú lo dices, esto es un trágame tierra. Y gracias a la sí, pregunta de sí. ella hoy día, esto es tecnología de verdad. Y es de verdad, es tecnología, no como Star Wars, Oye, que es sí. una Me tiene recreación. sorprendida, a ver qué Claro, más tiene. sí. ¿Y a qué más va a preguntar la Josefa Augusto? A ver.
¿Alguna vez has buscado tu propio nombre en Google para ver qué dicen de ti? Un montón de veces. Un montón de Un veces. montón de veces, obvio, que no, qué mentira que No dicen que sé, no. No, sí, no sé. sí, un montón Sí. de veces. De hecho, Ya. desde muy chica. Ah, ¿cómo es de muy chica? ¿En Sí, desde serio? muy chica. Sí, y así supe que un profesor que trabajaba en un medio de comunicación, un profesor de la universidad, que, que trabajaba en un medio de comunicación, había tomado uno de mis trabajos y lo había publicado en su medio de comunicación. Ah, Sí, 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 un sí. trabajo en la universidad Sí, y lo publicó sin avisarte. sí. Y ahí fui pesada a decirle como, profesor, pero Claro. que lo vuelva a publicar ahora con mi nombre. Y espérate, ¿se lo apropió? Sí. O sea, no O sé sea, si se lo aparecía la apro- firma, digamos, No, pero no aparecía publicado la por él. firma. En el fondo era una nota periodística. Ah, perfecto. eh, y en definitiva era como un trabajo que tuve que hacer yo de una ¿Mm? nota periodística que él tomó, porque era en su ramo, Claro, él tomó y que luego salió publicada en su medio de comunicación. claro. En su blog, en ese tiempo, Esa, en su eso, página. no voy a decir qué tipo de medio era. Y luego le dije, profesor, esta nota es mía. Y en el fondo a partir de eso, porque en el fondo yo estaba googleando un tema y llegué al contenido Ah, y ahí te diste y ahí cuenta. dije, esto es mío. Y ahí empecé a buscar sobre mi nombre, qué otras cosas había, mías y no sé qué, ta, ta, ta. Y por otros motivos, bueno, por esto también, lo que acabamos de ¿Mm? hablar también, por la remote también he buscado mi nombre. Bueno, y lo otro hace muy poco como gente que a la IA misma le pregunta así como quién es Josefa Patricia. Bustos Ya. y también saber cómo qué encuentra la IA de Ah, lo que hay de tipo. ya. Eh, Lo que se publica. sí, Parte también de lo profesional, ¿no? sí, y fíjate que estoy súper conforme. ¿Sí? ¿Te parece bien? Sí, sí, con Ya. respecto al trabajo y al sentido y sobre todo como al estilo de periodismo que hago, como que dan el tono. Qué bueno. Bien. Sí, La IA es una aliada. ¿IA será aliada también? La siguiente pregunta, usted. A a ver. ver, Un jefe que no olvidarías. Un jefe que no olvidaría. he tenido muy buenos jefes en ¿Sí? general, sí, ¿Muchos hombres? Te lo pregunto a propósito de un casi, medio que muchos sí. dicen que es machista, que ha ido cambiando en el último tiempo quizá. He tenido, últimamente he tenido más jefas, pero sí, bueno, para mí Pablo Becerra, ¿Ya? que fue mi editor en Concepción, siempre va a ser el primero e inigualable. Claro. Luego Cristian Stephens y Alfredo Ramírez, que son los que me empujaron y apostaron por mí para venirme para acá. Cuando trabajo en reportajes y en historias más contundentes, más largas, Jimena Planella, que es brillante. Saludos a la Isa- Jimena. Saludos a la sí, Jimena. sí. ¿Ya? Isabel Tolosa fue mi jefa hasta hace muy poco. También una seca, Ya. con un sentido social y ciudadano y con temas importantes que hay que abordar y que hablar de cómo somos nosotros, de cómo construimos sociedad, de cómo construimos país. Hartos buenos Eh, jefes, ¿ah? Hartos buenos jefes y jefas has tenido. sí, sí. No, Mira, afortunadamente no he tenido malos jefes. qué bien, qué He bien. No todos han tenido, dicho eso, ¿ah? Hay que no, yo he destacarlo. No. tenido buenos jefes. Qué bueno. Y sí he tenido como malos algo, no han sido particularmente mis jefes. Perfecto. Sí. Malos compañeros, quizás. Pues claro, ¿O te has sentido o incómodo? colegas, o Sí. compañeros, o cosas por el estilo, pero no de trato directo. Siempre he Ya. tenido como buenos jefes. Bien. Sí. Y ya. Siguiente pregunta, por favor. ¿Qué hobby tienes que la gente no conoce? ¿Algún hobby? ¿Qué te gusta cuando sales del trabajo, del reporteo, de la conducción de noticias todos los viernes junto a Iván Núñez, por ejemplo? Y Y- los turnos que te tocan también una vez al mes al sí, menos. sí. A ver, hobby. No tengo muchos hobbies en realidad, pero sí soy bien disfrutona. A mí me gusta harto conversar mucho, tomar ¿Ya? cafecito, leer, estudiar. Soy bien matea. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, hoy día tuve día libre y estudié. Me gusta leer, me gusta aprender cosas, me ¿Ya? gusta como, no sé, de cualquier cosa, como ocupo el tiempo libre en aprender cosas ¿Ya? como curiosidades. Soy muy curiosa,
muy curiosa. Ya. Entonces, como eso, pero por sobre todo como sí, como el salir, el aprender cosas nuevas, me gustaría, si se pudiera, siempre viajar, eso, Qué rico que viajar, ¿ah? Que maravilloso. hay. Oye, a propósito de viajes y tantas cosas, a mí me gustaría saber, y a la vuelta de la pausa lo vamos a conversar, ¿qué te gustaría de aquí en adelante? Ya estás, evidentemente queda mucho por desarrollar lo profesional, pero ¿cuáles son tus proyectos? Los proyectos Josefa Bustos, a la vuelta, ¿en quién sería? Defensadeudores.cl es una solución para los que necesitan ordenar su situación financiera y volver a tomar el control. Te acompañan desde renegociar tus deudas y defenderte de cobranzas hasta evaluar un proceso de quiebra. Revisa tu caso sin costo en defensadeudores.cl. Con una trayectoria de 140 años, Viña Undurraga es una de las viñas más antiguas de Chile y pionera en la industria vitivinícola del país. Su historia ha estado ligada a la innovación constante y a estar siempre un paso por delante de la industria. Y por eso el proyecto enológico más premiado de Chile se llama TH, que significa Terroir Hunter o cazador de terroir. TH, ahí está, que siempre está presente en una buena conversación. Vive una escapada de descanso en Olmué Natura Lodge y Spa. Piscinas temperadas, un spa completo y la posibilidad de contactarte con la naturaleza. Visita olmuenatura.cl. Página 7 está con nosotros, donde está la mejor información, entretención y además temas que te importan. Visita página7.cl. Gracias a nuestros auspiciadores que están con nosotros en esta temporada y ojalá sigan permanentemente aquí en este espacio que nos ha permitido ir conociendo un poco más a Josefa Bustos. Este concepto de rostro emergente, ¿te gusta, te acomoda, sientes que de pronto hace como que te pongas ansiosa? ¿Cómo lo ves a propósito de la columna de la Rimó, a propósito de esto, hacer el central el viernes, estar en la Mm. semana? Esto de ir desarrollándote, ¿cómo lo vas tomando? Con honor, con cariño, ¿Sí? sí, con cuidado, siempre con mucho, como paso a paso. Así como conversábamos, de pronto pasaron 2 años. ¿Mm? Ha sido un bonito recorrido. Con Iván Núñez como partner los Sí, viernes. sí, ¿Qué, sí, qué un tal? tremendo partner. No, tremendo partner. Ya. Ha sido fundamental. Ha sido fundamental en todo este proceso. También me toca trabajar con Andrés Vial, eh, digamos, a veces semana por medio, pero claro, el titular ahí es Iván Núñez y ha sido fundamental en este rol que tengo los viernes. Nos apañamos mucho, es muy generoso, ¿Te ha dado consejo? muchos, sí, ¿Se puede muchos contar consejos. alguno? Eh, sí, todos tienen que ver con cómo comunicar. Yo aprendo mucho de él, es una persona tremendamente generosa en pantalla, es una persona tremendamente preparada, con mucha trayectoria, un tipo brillante a mi modo de ver. Em, yo tomo nota de todo, yo soy muy observadora, soy, como te decía, muy curiosa, pero yo como que soy esponja de todos los más grandes, o sea, como y estar al lado de él, de todo, o sea, de todo lo que cualquiera que esté, digamos, que tenga más años en esto, ¿Ah? no solamente de Iván, está Coto, digamos, en iluminación, está Mitchell en la cámara, está Claudio Cardemil, de todos yo aprendo. Que toma unas fotos increíbles. Sí, también, Saluda a Claudio, que es productor productor. del noticiario. Claro, o sea, yo de todos aprendo, a todos les agradezco, porque todos ellos, y más todos los que están en el Switch, etcétera, han sido parte de esta puesta en escena y de esta apuesta, Mm. podríamos decir, de ponerme en el central los viernes y ha funcionado bien, creo. Em, yo estoy súper contenta, he aprendido un montón e Iván ha sido como el líder de todo esto, en el sentido de darme como tips a veces con términos de darle un poco más de urgencia, darle un poco más de ritmo, Ah, claro, o ponte tú, em, hay cosas que son más de estilo, sí, son cosas claro. más de estilo, entonces como, sí, mira, a veces pasa esto, velo así, dale una vuelta por acá. eh, Hay veces donde yo me quejo por cosas que él me hace ver desde su sabiduría como
no quiero entrar en la Mm. conversación privada, pero me dice como, me enseña mucho en términos como de un periodista que lleva más años, decirme como, ojo con lo que hoy día genera en ti un reclamo, una queja, velo como un aprendizaje, velo como un paso grande, velo como que mañana te va a servir, es como que te prometo que te va a servir, y es como, sí, 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 como Tienes agachar un poco razón. el moño, claro, sí, no, ha sido un tremendo, tremendo partner, sí, Mira, sí, qué bien. sí, Qué bien por Iván Núñez, un saludo para él, por supuesto, y ojalá esté sentado pronto con nosotros. ¿Ah? Un tremendo profesional. seguro que sí. Josefa Bustos, partiste en región, te viniste a Santiago, te cambiaste de canal, hoy día haces reportajes y haces lectura de noticias. ¿Qué te gustaría hacer? No te quiero preguntar qué crees que... ¿Qué te gustaría hacer en televisión? Siempre que me hacen esta pregunta, como que se me viene lo mismo a la mente, es Ajá. como, es que yo quiero cambiar el mundo, Ya, pero con la televisión. sí. Porque, ¿cómo cambias el mundo desde un programa? Y Ah, tampoco no, es que se no es puede solo hacer desde un programa. totalmente, digamos. No, lo que pasa es que a mí me pasa que creo en el periodismo como una herramienta. Ya. Creo, por eso la forma en que yo cuento las historias puede ser un poco más diferente a la de otros, ¿no? O que tiene un estilo particular. Yo creo que mi intención a veces, o sea, no a veces, mi intención no es solamente informar, mi intención es que la gente a través de las historias aprenda, comprenda, Mm. le dé sentido al mundo, tome decisiones, cuestione sus certezas, genere una opinión. Pero todo eso se eh, podría ver en un programa de algo, se podría ver en un recorrido, qué sé yo, por Chile, por el mundo, hacer investigación, reportaje, investigación, participar sí, de lo, forma lo, especial, no sé, por plantear Sí, algunos claro, claro, formatos. claro. Lo hago a través de los reportajes, intento hacerlo a través de los reportajes, intento hacerlo claramente a través de las notas. Y solamente para terminar la idea, en el fondo es como, siempre lo digo así, aunque suene como muy loco, ¿Ya? pero sí creo que es una forma como pequeña de cambiar el mundo todos los días, si es que las personas todos los días no solamente se informaron, sino que entendieron algo distinto a lo que sabían ayer, o aprendieron algo nuevo, o no sé, fueron más autónomos de lo que eran ayer, conocieron algo nuevo. Eso a mí me encanta. Ahora, eh, creo que esto lo podemos hacer a través de múltiples formas, puede ser a través de un programa, Mm. podría ser, no, No, por eso te lo preguntaba desde tu, no sé si aspiración, pero sería entretenido, sería bueno, sería un desafío llegar a un estelar, llegar a un programa de investigación. Por eso te lo preguntaba así en un formato, en un, qué sé yo, hacer un noticiario todos los días. A lo mejor no es noticiario el que permita hacer eso. no tengo, a ver, no tengo proyectos en términos como, o sea, es que no funciona así. Ya, Como yo no, no es no, la forma. no, Ya, no, no el yo formato lo que te no, lleva. no, a mí me mueve un poco como la emoción de los asuntos. Entonces, en el fondo es como, a mí lo que me mueve es contar historias, escuchar a las personas. Antes de mí, después de mí, están las personas. A mí me gusta ser útil para contar historias. Entonces, el formato lo decidirá quien tenga eh, el poder de Ya. decidir un formato, ¿no? No es que me gustaría estar en una parte porque esto no tiene que ver conmigo. Sí, sí, sí. Entonces, Pero no hay ningún formato que te llame la atención de la televisión en general. eh, todos los formatos me llaman la sí. atención. Comunicar en todas sus formas me llama la atención. Me encantaría algún día escribir guiones, libretos, contar historias en todas sus Ajá. formas. Te estoy hablando ya en el muy futuro. Sí, claro. Eh, sí, me gustaría, no sé, como crear, no sé, crónica a partir, o sea, no sé, libros a partir de hechos noticiosos, transformarlo en narrativa. ¿Te gustaría escribir? Sí, siempre, siempre. ¿Sacar un Siempre libro? me gusta, sí, siempre me gusta escribir, siempre he escrito. Ah, También me gusta escribir, entonces como es un poco eso, como la emoción
y la intensidad va a ir adquiriendo distintas formas y formatos, Ya. ¿no? Pero sí, me gusta eso y me gusta ser útil y como te digo, que la gente encuentre sentido en lo que le entregamos. Y para concretarlo en algún referente, ¿hay algún nombre, alguna profesional que te llame la atención, que has seguido su carrera, De que te aquí, inspira, de Chile, del mundo, donde sea? ¿Algún nombre que diga, me gusta lo que hace tal y tal persona y quizá en algún momento me gustaría tener esas oportunidades, es- ese espacio, en fin? bueno, sí, o sea, como ¿Quién? Oriana Falachi, Ya, como entrevistadora, tremendísima. ya, em, no sé, si hablamos como de la crónica, más ujú, como del periodismo llevado a lo narrativo, podría ser como Leila Guerriero. em, y de acá yo creo que de todos saco un poco. Yo ya, soy observadora y creo que todos tienen un algo que sacar, de todo aprendo, de todos aprendo. ya. Me gusta mucho. Así ¿Algún que nombrecito? em, de todos aprendo. ¿Sí? Sí, no tengo un ¿Alguna con que referente. hayas compartido quizá profesionalmente? Ay, pero es que no sé, es que es complejo porque no hay un todo de una Sí, sí, sola sí. persona, no, no, Ya. como de todo. O sea, te puedo decir que de Iván puedo sacar muchas cosas, de Constanza Santamaría muchas cosas, de Jimena Planella muchas cosas, de Pablo Álamos en lo policial muchas cosas, en el relato que tuvo o que tiene Jorge Hans, en el relato que Ah, tiene, ¿me explico? una Entonces mezcla como de todo. es una mezcla de todo, como, no sé, el ritmo y las analogías y el chiste que tiene Pablo Álamos, en el humor que tiene Franco Ferreira, no Qué sé, grande Franco claro, Ferreira. entonces es como de todos, yo encuentro que tienen un talento especial Ah, donde uno puede ir sacando como referencias, como cosas que te puedan servir y llevarlo a tu sello, a tu forma. lo último que me gustaría preguntarte es un mensaje a la gente de región. A propósito de esto que hemos ido conversando, ¿cómo se puede ver el buscar objetivos, el lograr metas, a propósito de lo complejo que es que estar en regiones y en muchos ámbitos, digamos? Uy, pero es que nada, creo que en regiones hay muchísimo potencial, siempre lo ha habido. Creo que está en uno también. Ya. Creo que también las personas que somos de regiones y que sabemos lo difícil que a veces se vuelve todo, también nos volvemos muy resilientes. Creo que Mm, en Santiago somos bien cotizados en ese sentido, por así decirlo, claro. como Una adaptación única. tenemos, claro, Claro. tenemos un sentido de adaptación, no sé si incomparable, pero muy distinto, sabemos hacer mucho con poco. Entonces, de pronto, ojalá en algún punto no ocurra esto de que siempre de región nos venimos a Santiago, ojalá siempre se vuelva a región a hacer algo, a aportar allá. Me gustaría también que en algún punto las regiones y ciudades grandes como Concepción también tengan las mismas oportunidades y espacios que tienen otros como Santiago. Tremendo mensaje es el que estás destacando. Josefa Bustos, mira, aquí yo me voy a agachar 2 segundos para mostrarte que tenemos para ti este que es nuestro auspiciador Undurraga, esta línea TH, y te quiere regalar Sauvignon Blanc Ah, para ti mira qué rico. y también este que es un Malbec TH, línea Premier de Ah, Undurraga pero qué para rico. ti. Los dos, Los pero dos para ti, por ay, supuesto. muchas gracias, qué rico. Los ¿Qué te vamos a parece? disfrutar en casa. Undurraga. Maravilloso. Muchas gracias, Undurraga. Undurraga. Pero no es lo único, ¿ah? ¿Hay más? Hay más. Sí, atención. Y aquí le va a contar a nuestra querida Josefa Bustos. ¿Más? Vive una pausa real y desconéctate en medio de la naturaleza en Olmué Natura, Lodge y Spa. Disfruta un programa por el día para 2 personas que incluye almuerzo, 11, acceso al circuito de spa, jacuzzi y sauna, además de piscina exterior. Y para cerrar la experiencia, un masaje y relajación de 25 minutos para cada uno. Olmué Natura. Masaje y todo. Olmué Natura en Olmué, está cerquita. Mira. Poder disfrutar con más uno. Así que
Ah, pero una invitación para mí. Sí, Ah, pues, pero qué estupendo. para que te hagas una escapada en Olmué Qué Natura, un lugar rico. precioso. Uy, qué Yo rico estuve hace descanso. poquito, así que te puedo decir que está pero increíble. Masaje, Ya. piscina temporada, todo en Olmué Natura, que agradecemos estar con nosotros, Josefa Bustos. Gracias por venir, Gracias a éxito, que te vaya muy ustedes. bien. Y el Éxito a equipo ustedes también agradece tu también. presencia. Éxito para ti también. Todos los mejores deseos, como siempre, Rafa y a todo el equipo, que les vaya súper. Te encuentro un seco, así que mis mejores deseos para ti siempre. Muchas Que gracias. estén bien. Josefa Bustos con nosotros en un nuevo capítulo de ¿Quién sería? Hasta la próxima.